Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Marcos Serrano Holguín del grado 11A y le vengo a exponer los productos cocidos. Estos están hechos de carne, vísceras y sangre. Es una mezcla. Y luego de esto son curados y sometidos a procesos térmicos. Estos tienen distintas presentaciones, como troceados y emulsionados, enteros o en cortes. Y en unos ejemplos son las mortadelas, los jamones o las salchichas. Una característica de los productos cocidos, eh, eh, son característicos por la preparación de una masa que puede tener como base la carne, grasa de cerdo, vísceras, despojos y condimentos. La masa cárnica se envuelve en tripas naturales o artificiales, para proporcionar la forma o aumentar su consistencia. Sí, se puede someter a procesos posteriores. Su forma de formación y tecnología utilizada se diferencia en tres clases: los cárnicos crudos, los cárnicos escaldados y los cocidos. Los ahumados curados son embutidos de origen alemán, en los cuales se utiliza como materia prima o su base la carne de res o cerdo. Antes de las condiciones de proceso, estas deben de pasar de entre 18 o 48 horas de maduración en una temperatura de 35 a 40 grados centígrados, con una cocción a 105 grados centígrados, y su humedad final tiene que estar en un 50%. Los secos estos son embutidos de origen italiano. Eh, y la materia prima o base de este embutido es el res o el cerdo. En condiciones de proceso deben de tener entre 18 y 48 horas en una maduración de 28 y 32 grados centígrados durante 30 a 60 días. Su secado debe tener un secado de 10 a 22 grados centígrados, y su humedad final debe ser de 35 a 40 grados, a 40%. Los ahumados son embutidos de origen Lebanon, que utiliza como materia prima solo la carne de res. En condiciones de proceso debe tener 10 días en salmuera, en salmuera en una temperatura de 4 grados centígrados, y con el uso del KNO. El ahumado frío debe estar de 68 grados centígrados durante 4 a 8 días. Y el porcentaje de humedad final debe ser del 50%. El proceso que se le da a estos embutidos consta de 7 pasos. Primero es la preparación de la materia prima. Es el procesamiento de animales sanos y bien nutridos con un pH adecuado, eh, y con una higiene óptima. A veces se utiliza procesos frigoríficos para mantener la temperatura de la carne adecuada y evitar el crecimiento de microorganismos o bacterias que puedan afectar su calidad. El picado. El picado se utilizan máquinas picadoras que fragmentan y cortan la carne según el embutido que se necesita hacer, ya que hay algunos embutidos en los que se necesita
trozos más grandes como los chorizos, las salchichas y otros que necesitan trozos más finos como el salami. El proceso de picado se tiene que hacer a la temperatura adecuada y con las cuchillas de un adecuado filo. El mezclado y amasado. Una vez que la carne se haya picado, se lleva a unas máquinas amasadoras y que mezclan y amasan con una paleta giratoria y que estas convierten la materia prima en una masa uniforme. Este proceso se lleva a prácticamente una temperatura de 4 grados para que la carne no tome una textura inadecuada. El embutido, una vez que se haya hecho la mezcla, em, se rellena la tripa con esta mezcla y ya sea tripa artificial o natural. Y siempre antes de este procedimiento debe cuidarse de que la tripa esté bien limpia. Y siempre es importante retirar toda la sal de la tripa y para que no se haya ningún curtido en el embutido. La cocción y el ahumado. Para darle una consistencia firme normalmente siempre se somete a una cocción y a un ahumado, o incluso se someten a ambos. Además, el ahumado le aporta un color y un sabor y un aroma muy característico al embutido. La maduración, el secado, ya que la masa del embutido es susceptible a que se descomponga. Este proceso de maduración y secado es muy fundamental. En otras palabras, se le puede llamar curado. Eh, se le puede llamar curado de la preparación. Durante este periodo, con equipamiento especializado, se le da una serie de transformaciones físicas, químicas y microbiológicas para poder lograr la estabilidad necesaria para llegar con la máxima calidad a la mesa del consumidor, del cliente. El último paso, la conservación. Esta es una de las claves para poder lograr que el producto sea 100% apto para el consumo humano. Eh, por lo general, las salchichas, mortadelas y otros embutidos deben refrigerarse. Y otros productos curados como el salchichón y similares a estos pueden conservarse fuera del frigorífico. Asimismo, se debe tener en cuenta factores de conservación además de la temperatura, como la luz, humedad y entre otros. Muchas gracias, profesora. Esta es mi posición sobre productos cocidos.